Cuba Información. Tengo una forma más de adornarte la vida. Tenemos una televisión pública donde podemos expresar cualquier tipo de opinión, desde aquí hasta allí, pasando por allí. No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más. Una vez quise pasear y me fui de pesquería. Es habitual en las tertulias que abordan la situación de Cuba que alguien reconozca algunos de los logros sociales de la revolución. Así ocurrió también en el programa Pásalo de Euskal Telebista del pasado 14 de abril. Creo que hay que reconocer cosas que ha hecho bien, y yo, mira, como me toca mucho en persona, tengo que decir, a mí, por ejemplo, que todavía Cuba, con las limitaciones que tiene económicas y todo, sea capaz, por ejemplo, de seguir ayudando a que estudien personas de otros países. Pero este reconocimiento de aspectos amables del sistema cubano viene siempre acompañada de una aclaración obligada: la condena de su sistema político. Yo sé que Cuba tiene grandes deficiencias democráticas, que hay que solucionarlas. Debemos recordar algunos datos sobre Cuba en materia social ignorados sistemáticamente por los grandes medios. Por ejemplo, Cuba tiene el porcentaje más bajo de mortalidad infantil entre los países del sur, según UNICEF. Si los sistemas sanitarios de América Latina alcanzaran su tasa, se salvarían anualmente 500.000 de niños y niñas. Por otro lado, Cuba obtuvo la primera posición en el Estudio Internacional sobre Calidad de la Educación Primaria de América Latina y el Caribe, patrocinado por la UNESCO en el año 2008. O mencionar que Cuba presenta uno de los mayores índices de electrificación, el 98%, o de acceso sostenible al agua potable, el 95,6% de toda América Latina. Pero estos indicadores son objeto de desprecio por quienes en la tertulia de la televisión vasca comparan tramposamente la realidad de un país bloqueado y del tercer mundo como Cuba con la de la rica Europa. No tienen ni para tiritas. A mí me hace ilusión que se hable de que la sanidad pública, ya lo explica muy bien que la sanidad pública es la que vivimos aquí en la mayoría de las democracias europeas. Una muestra evidente de la habitual prepotencia eurocentrista, que olvida que los niveles de despilfarro energético y consumo insostenible de una minoría mundial, ubicada en Europa, Estados Unidos, Japón y Australia, son consecuencia del saqueo económico al que son sometidas las economías de los países del sur. Pero volvamos a la única persona de la mesa que reconoce tímidamente algún aspecto positivo de la Revolución cubana, y escuchemos por qué lo hace. A mí me toca directamente porque yo tengo, desde muy niño, un niño apadrinado guatemalteco. En este momento está estudiando medicina en Cuba. Ni a ella, ni a persona alguna en la mesa de la tertulia se le ocurre condenar el sistema capitalista imperante en Guatemala como causante de la situación de pobreza del niño apadrinado. Eso sí, la presentadora del programa trata por todos los medios de echar por tierra la obra de solidaridad de Cuba con otros países del tercer mundo, afirmando cosas como esta. Estoy acordando cuando el huracán Katrina, que precisamente el gobierno cubano se ofreció al gobierno americano a enviar a algunos de sus médicos para echarles una mano. Dicen los cubanos que Cuba es un país muy solidario y que cuando hay una catástrofe mundial siempre son los primeros, el gobierno de Castro, en enviar ayuda. ¿A costa de qué? Dicen los cubanos, pues en que en su cartilla de racionamiento pues bajen la cantidad de arroz, la cantidad de frijoles. El equipo de médicos ofrecido por Cuba a Estados Unidos tras el huracán Katrina y rechazado por el presidente Bush, se convirtió en la llamada Brigada Henry Reed, compuesta por médicos especializados en desastres naturales, que en estos años ya ha enviado a 4.156 cooperantes a 7 países del mundo, ha pasado casi 4 millones de consultas y ha realizado más de 18.000 intervenciones quirúrgicas. Pero el desprecio de la presentadora a la solidaridad de Cuba con otros países no acaba ahí. Están enviando muchísimos médicos, muchísimos maestros a Venezuela a trabajar en algunas zonas rurales, en algunas ciudades, pero con unas condiciones, no se crean ustedes, que luego todo el monte se lo ganó y pueden volver allí con la divisa. En la mentalidad imperante en nuestras sociedades, enfermas de consumo e individualismo, es inconcebible que un país pobre como Cuba tenga más cooperantes internacionales en el exterior que el resto de naciones del mundo juntas. Que lleve a cabo un programa integral de salud en 28 países.
que hasta marzo del año 2009, junto a Venezuela, haya operado gratuitamente de enfermedades de la visión a más de 1.300.000 pacientes sin recursos de 34 países, que hasta el año 2005 haya becado a más de 45.000 jóvenes procedentes de 129 naciones, el 66% del África subsahariana, o que hasta marzo de 2009 haya alfabetizado a través de su programa Yo sí puedo a 3.800.000 personas de 23 países. Para la conductora del programa, lo verdaderamente relevante es que a las decenas de miles de médicos cubanos cooperantes no se les paguen dólares al regresar a Cuba, un reflejo evidente de una mentalidad e ideología que, mientras desprecia la gigantesca obra solidaria de Cuba en las circunstancias de un país pobre, aplaude como soluciones a la pobreza apadrinamientos, telemaratones y el envío de limosnas a los países antes expoliados por las economías de los países donantes. La tertulia Pásalo de Euskal Telebista del 14 de abril, Día de la República Española, fue un grosero acto de propaganda política con un mensaje claro. Cuba debe cambiar su sistema porque la potencia que lleva 50 años de chantaje y extorsión ha decidido suavizarlo de manera cosmética. Una justificación lamentable desde la televisión pública vasca de la guerra económica contra Cuba y del sufrimiento de su pueblo.